hermanos? Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Nuevamente este día tan hermoso que el Señor nos ha dado. Es un gozo nuevamente poder estar frente a ustedes y predicar la palabra del Señor, que es a lo que Dios nos ha llamado, queridos hermanos. Y esperamos que ya pronto nos podamos reunir nuevamente y estemos unidos, alabando y adorando a nuestro Señor. Espero que ya hayan bajado la aplicación de Zoom para comenzar también nuestros estudios de media semana. Durante esta semana, como les dije la semana pasada, estoy probando y posiblemente yo creo que el día más fácil para todos podría ser el sábado, ¿verdad? Ya que llegaron y están descansando. Entonces, si usted puede, por favor, comunicarme qué día o otro sería la opción aparte del sábado, se lo voy a agradecer. También recuerde estar orando por las necesidades espirituales de cada familia, para que estas restricciones ya sean quitadas y que esta infección que anda rondando, que de hecho ahorita ya está bajando todo, pueda ser controlada plenamente y que la sociedad alcance el punto de inmunidad, que eso es lo que se está buscando antes de reabrir todo, ¿verdad? Vamos a orar, queridos hermanos, y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor para este día. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra. Gracias, Dios mío, porque nos permite nuevamente estar ante su presencia. Gracias, Dios mío, de verdad, porque me ha permitido, Señor, recuperar mi voz aún más todavía. Y le pedimos, Señor, en esta mañana que usted toque corazones de todos los que estamos aquí presentes en este lugar, de los que nos están mirando y escuchando a través de los medios de información, Señor, que estamos usando. Bendiga su palabra, Señor. Háblenos, que su pueblo quiere escucharle. Necesitamos oír su voz, Señor. Necesitamos esa esperanza y esa certeza que su voz nos puede dar. De la misma manera en que su voz actuó con Noé, Señor, rogamos que ésta actúe en nuestras vidas. Bendiga, Señor, y quite de mí, Señor, cualquier pecado, cualquier estorbo, para que yo pueda ser de bendición a mis hermanos. Gracias, Señor, por la venia, por la vida, por la salud que usted nos ha otorgado y la fortaleza, y por su presencia, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Nuevamente, hermanos, continuamos con la serie, ¿verdad?, de la galería de la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Estamos frente a la pintura, frente al óleo, en donde se nos presenta a Noé, y el tema principal es la sumisión o el sometimiento de la fe. Mire, hemos aprendido, queridos hermanos, hemos aprendido en estos últimos 4, contando hoy, que la sumisión de la fe o el sometimiento de la fe en nuestras vidas, ¿verdad? Nuestra fe, es decir, nuestra personalidad de fe, comienza con la comunicación de la palabra de Dios en nosotros. Y dentro de eso, queridos hermanos, usted y yo aprendimos, en primer lugar, que la fe no es ciega ni tampoco es sorda. Dice ahí en Hebreos 11:7, dice que Noé, habiendo sido advertido, es decir, él escuchó, ¿sí? Él escuchó lo que necesitaba escuchar de parte de nuestro Dios. También, aparte de la comunicación, tenemos en segundo lugar a la concepción de la fe, es decir, el concebir cosas de las que usted y yo no tenemos idea. Dice ahí el versículo 7 nuevamente de Hebreos 11, dice, de cosas que aún no se veían. Es decir, hermanos,
aunque la fe, como yo le dije hace un momento, no es ni ciega ni sorda, antes y al contrario, la fe es capaz de mirar cosas, queridos hermanos, de las cuales la gente no tiene la menor idea de que van a suceder. Es decir, usted y yo, con esa fe que Dios nos ha dado, hemos concebido la realidad de que viene un día, hermanos, en primer lugar, en el cual nuestro Señor y Salvador viene por nosotros. Y así como el arca salvó a Noé y a su familia, a las otras 7 personas, la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que ya está a la mano, nos salvará a nosotros de una gran tribulación. Y no solamente eso, sino que nos llevará a su presencia, a disfrutar, queridos hermanos, de las bodas del Cordero. Y aún más estaremos en el tribunal de Cristo, donde nuestras obras, queridos hermanos, como cristianos ya salvos, dice su palabra, que serán pasadas como por fuego, ¿verdad? Y si alguno sobreedificó en heno, madera y hojarasca, dice que su obra será desbaratada, pero su salvación está fija y su justicia está fija en la justicia imputada de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Y también dice, ¿verdad?, que si nuestra obra prevalece, ¿verdad?, será porque hemos sobreedificado en oro, plata y piedras preciosas, y el fuego lo único que le habrá de hacer es purificarlas y hacerlas aún más hermosas. Hace unos días, perdón, hace unos días vimos la tercera parte de esto, que se llama la convicción de la fe. Es decir, Noé fue convencido de lo que tenía que hacer. Y dice ahí el versículo 7, dice que con temor preparó. Es decir, Noé, después de haber visto y escuchado estas cosas, ¿qué efecto tuvo la palabra de Dios en su vida, en la vida de Noé? ¿La carne fue la que respondió? No, queridos hermanos, fue la fe, porque solamente la fe tiene una respuesta a lo que está sucediendo. Y hoy, queridos hermanos, hoy entramos a la última parte de este mensaje, en el cual usted y yo nos enfrentamos con la conducta de la fe. Es decir, hermano, hay una comunicación, hay una concepción, hay una convicción, pero tiene que haber la respuesta de la conducta. Mire, voy a leer solamente en Génesis capítulo 6, solamente voy a leer 3 versículos. Y mire, dice el versículo 13, 14 y 22. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y luego dice el versículo 15: y de esta manera la harás. Versículo 22 dice, y esto es lo importante, y esta es la conducta, hermanos: y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cuál es la conducta en su vida, hermano, hermana? ¿Cuál es nuestra conducta a cada momento después de que usted y yo vamos a nuestro aposento, vamos a nuestro lugar que hemos escogido para enfrentarnos con la palabra de Dios, para ser alimentados con la palabra de Dios, para tener un devocional personal con nuestro Dios y con nuestro Salvador? Tenemos
conductas extrañas, algunos de nosotros, ¿verdad? Costumbres extrañas. Yo personalmente, hermanos, me levanto y estoy orando, y yo sigo orando, camino al baño, y cuando estoy en el baño yo abro mi devocional personal y comienzo a leer. Y no es hasta que termino de leer y termino de orar y meditar y ver qué es lo que Dios tiene para mí en este día o en cierto día, es que yo hago mis necesidades, me lavo la cara, me lavo la boca y me cambio para irme al trabajo. Pero mire, la conducta de Noé simple y sencillamente nos dice en el versículo 7 de Hebreos que preparó el arca. Y eso es importante, hermanos. Cuando yo le acabo de preguntar a usted qué reacción tiene después de ese encuentro con Dios, ¿se queda usted de la misma manera en que estaba antes de tenerlo? ¿O hay algo que cambia en su vida, algo que cambia en su mente, algo que cambia en su corazón? Y después de haber visto y escuchado de Dios, así como Noé, hermano o hermana, es tiempo de que la fe responda en un obediente acto de sumisión, ¿sí? De sometimiento. Génesis 6:22 nos vuelve a decir: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué hace usted, hermano? ¿Qué hacemos nosotros después de que nos levantamos del lugar donde estábamos leyendo las escrituras? Caemos, Dios, hermano, hermana, en sumisión, en vergüenza, en dolor por nuestro pecado. Ojalá y así sea. Nos levantamos, hermano, hermana, decididos a obrar para Dios. Nos levantamos, hermano, hermana, a trabajar, a laborar, a fabricar esa arca que Dios nos ha mandado a usted y a mí a hacer. Ese testimonio, esa obra que tenemos que llevar a cabo para que al menos en un principio nuestra familia sea salva. ¿Sabe, hermano, hermana? Mientras que esto que le estoy diciendo a usted le parezca extraño a la sociedad, ¿sabe, hermano? No lo es extraño para nuestro Dios soberano. No lo es extraño para su Espíritu Santo. No lo es extraño para la palabra de Dios, para el Verbo encarnado, para las escrituras que hemos recibido. Y aunque la carne, hermano, hermana, de vez en cuando parezca fiel, no lo es. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la fe nunca toma la apariencia de la carne. La carne, hermano, se avergüenza de la espiritualidad. La carne se avergüenza de la fe. Y si hemos aprendido algo durante este tiempo, es: la carne no puede ver lo que la fe ve. La carne no puede escuchar lo que la fe escucha. Y la carne puede ser religiosa por un tiempo, pero la fe, hermanos, la fe nos promueve a una relación íntima, a una relación personal con Dios nuestro Creador, con Jesucristo nuestro Salvador, que nos ha justificado a usted y a mí. Y sabe, hermano, la carne se revela, sin embargo, la fe nunca será forzada a tener una rebelión en sí mismo. Cuando consideramos usted y yo la conducta de la fe, hay tres cosas, tres aspectos que debemos de considerar. Mire, vaya a Hebreos, por favor, Hebreos 7. Hebreos 11, perdón, Hebreos 11, 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice ahí, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tres cosas a considerar acerca de la fe de Noé. En primer lugar, hermanos, consideremos la conducta personal de la fe. Dice el versículo 7 que Noé, siendo advertido, preparó el arca. Habiendo estado a los pies del soberano, Noé y esa fe escuchan una comisión. Génesis 6, 13 y 14 lo leímos hace un momento. Y nos dice ahí: dijo pues Dios: hazte un arca de madera de gofer. La conducta que estamos hablando, hermano, hermana, la conducta de la fe no respondería por las acciones de nadie excepto las de Noé. ¿Sí? Porque era la conducta de él. Mire, en Pedro, y esto es bien interesante. Pedro en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, tenemos el relato bien interesante después de una noche de pesca infructuosa, en el cual nuestro Señor Jesús se les aparece a ellos, sí, a los discípulos. Y luego miren, voy a leer en el versículo 19 al 21, donde dice: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió a Pedro: sígueme. Versículo 20: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Estamos hablando de Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21 dice: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Sabe? Ahí está la carne preguntando. Siempre, hermanos, que nuestra conducta personal considera el medio ambiente en el que está viviendo, considera lo que está sucediendo a su alrededor y empieza a cuestionar las situaciones. No es la fe, hermanos, es la carne solamente. La carne es la que pregunta, la carne es la que cuestiona, la carne es la que duda. Y eso le pasó a Pedro. Sin embargo, en el versículo 22, Jesús le responde: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Pedro, ¿qué te importa él? Tu asunto personal es conmigo, le está diciendo el Señor Jesucristo. Sígueme tú, es todo lo que tienes que hacer. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que así como la fe es personal, la conducta de la fe en cada uno de nosotros, el primer aspecto que estamos viendo aquí, hermanos, es que esta fe es personal, ya sea para salvación, ya sea para servicio, ya sea para santificación, ya sea para separación. Y sabe una cosa, hermano, hermana, desgraciadamente el cristianismo de hoy en día es demasiado carnal. Y la fe del cristianismo que existe hoy en día es esa en la cual, bueno, yo voy a servirte, Señor, cuando fulano de tal o el hermano o la hermana dejen de hacer esto, porque el testimonio de él, porque el testimonio de ella deja mucho que desear. Y nosotros estamos deteniendo la obra de Dios por nuestra carnalidad.
la obra de Dios en nuestras vidas. Estamos perdiendo bendiciones. Si bien hemos sido salvos, no nos podemos santificar porque nuestra excusa es el testimonio de la hermana o del hermano. No nos ponemos a trabajar, a servir, porque decimos, bueno, aquel hermano tiene más tiempo de cristiano y no hace nada. ¿Sabe, hermano o hermana? Aún María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, lo sabía que esto era personal. En el Evangelio de San Juan, no vaya, en el capítulo 2, versículo 5, allá en las bodas de Caná, cuando se acercó a los sirvientes, fue y les dijo: haced lo que Él les diga. Así de fácil. La pregunta, hermanos, en este momento para cada uno de nosotros es: ¿qué te ha dicho Dios? Cuando vas y lees su palabra, si es que lo haces, cuando te pones a orar cada mañana, cada tarde, cada noche, ¿qué te ha dicho Dios que hagas? Te lo ha dicho a ti. Dios no me va a mandar un mensaje a mí a través de ti, querido hermano. Ni siquiera te va a mandar un mensaje a ti a través de mí, aunque yo sea el que está predicando. Yo puedo estar predicando ahorita en este momento, y Dios en este momento, hermano, tal vez te está dando una convicción de algo que tienes que dejar, de algo que tienes que hacer, de algo de lo que te tienes que separar. ¿Qué te ha dicho Dios? No solamente la conducta de la fe es personal. En segundo, aprendemos usted y yo que la conducta de la fe es productiva. Sí, hermano, si usted siembra un grano de maíz, usted va a tener una planta de maíz, y después de unos meses usted va a tener por lo menos 2 elotes. Sí, por lo menos 2 elotes ahí. Es productiva. Versículo 7 dice: en que su casa se salvase. Y fue hecho, que dice ahí, por esta conducta productiva, heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, si es verdadera fe bíblica, siempre, escuche, siempre será recompensada por Dios. Aquellos obedecieron y llenaron las cántaras de agua, y el agua se convirtió en vino. El ciego obedeció cuando el Señor escupió en la tierra y se lo untó en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque. Recibió la vista. Un profeta, hermano o hermana, porque creyó, fue sustentado en un arroyo y los cuervos le llevaban de comer. Los muertos fueron resucitados. Las almas de los hombres fueron redimidas y libradas del infierno. Todo cuanto la fe se somete a la palabra de Dios. Todo sucede cuando la fe se somete a la palabra de Dios, queridos hermanos. Noé fue heredero de la justicia por gracia, por medio de la fe. Antes, queridos hermanos, antes que construyese el arca, Noé no fue heredero por haber construido el arca. Fue heredero por la fe, hermanos, por la justicia de Dios imputada sobre Noé. El construir el arca, hermanos, el hacerse productivo es un resultado de esa justicia. Noé recibió por su posición la justicia que viene de Dios. También podemos decir, hermanos, sin temor, que la fe de Noé encendió verdaderamente la fe de su esposa. La fe de Noé, hermano, hermana, transformó la fe de sus hijos. La fe de Noé, hermano, hermana, transformó la fe de las esposas de sus hijos. Por su fe, Noé proveyó para su familia, fíjese, y esto es importantísimo,
el medio físico y espiritual de esa salvación. Sabe, hermanos, que si los hijos de Noé no hubiesen estado convencidos de lo que era su padre y de la fe de su padre, del testimonio de su padre, de la justicia de su padre, ellos no lo hubiesen acompañado. Y sabe, hermano, hermana, hay varios ejemplos de esto en la palabra de Dios. El siervo del centurión sanado, la hija del hombre resucitado. Ellos tuvieron fe. Y la prueba es que estos 7 personajes, hermanos, se metieron junto con Noé a el arca. Estos 7 personajes, hermanos, por 120 años estuvieron trabajando con Noé, fabricando el arca, metiendo comida, metiendo animales, preparando todo. Y en tercer lugar, hermanos, la conducta de la fe. Y eso es muy importante. La conducta de la fe es acusadora. Dice el versículo 7 de Hebreos: y por esa fe condenó al mundo. ¿Sabe, hermano, hermana? La misma fe que llegó a ser el medio de salvación para esas 7 personas, aparte de Noé, fue la manifestación de la condenación y la maldición de la humanidad. Condenar, hermano o hermana, significa traer juicio en contra de, sentenciar, maldecir a alguien. Y la fe de Noé, hermano, así como su fe, tiene el mismo efecto en la sociedad. La fe de Noé colocó o dio a todo hombre la oportunidad de recibir o de rechazar. Y por causa del tiempo que le tomó a Noé construir el arca, 120 años, fue una prolongada oportunidad. Mientras la hermana toca el piano, la hermana Tania, ¿qué oportunidad le está dando usted a su familia para salvación? ¿Qué oportunidad le está dando usted a sus compañeros de trabajo para salvación? ¿Sabe, hermano, hermana? Cada vez que una persona escuchó las palabras de Noé, segunda de Pedro 2:5 nos dice: pregonero de justicia, o que vio el trabajo de Noé, cada persona fue enfrentado con la oportunidad de la liberación o con la realidad de la condenación. Y sabe, hermano, viene el día en que la generación de Noé estará frente a Dios y no tendrán excusa, porque se lo dije la semana pasada, hermanos, cada tablón, cada piso de madera, cada clavo, si es que había clavos, ¿verdad? Cada rama, cada animal, cada día, cada momento que miraban a Noé, va a ser una acusación directa a cada uno de ellos. Y cuando miren a Noé en ese día, será un día doloroso, un día lleno de remordimiento, un día lleno de dolor. Tan solo de recordar las palabras de fe y la obra de fe de Noé, que le señalaba el camino a la salvación. ¿Cuál es su respuesta, hermano o hermana? ¿Cuál es? Estamos mirando una pintura en este capítulo de Hebreos. Acuérdese que el tema se llama la galería de la fe, Hebreos 11. Y aunque usted y yo no nos podamos identificar con esa cultura antigua, con esa era,
Usted y yo, usted que me está escuchando en este momento y no conoce de Cristo, usted sí se puede identificar con el carácter de la gente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a pesar de que el tiempo alteró la cultura de la sociedad y culturalmente no somos iguales que esa gente, el carácter del hombre sigue siendo el mismo, perdido en nuestros pecados, condenado por nuestros pecados. Y es a esto a lo que el hombre tiene que responderle a Dios, antes o después. Dice su palabra, hermanos, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, ahora o después, pero lo hará. Dios, hermanos, y usted que nos escucha, Dios prometió su paciencia para con el hombre. Y dice su palabra que Él no retarda su promesa, como algunos tienen por costumbre, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Él prometió paciencia y la tiene, pero ¿sabe qué? También prometió su ira. Le dijo a Noé: voy a destruir todo lo que hay aquí. Todo ser con espíritu viviente habrá de morir. ¿Y sabe qué, hermano? Después de 120 años, ya que Noé había hecho todo, ya que Noé en su conducta había preparado todo y todo estaba listo, Dios cerró la puerta del arca y su ira llegó. La verdad es que todo hombre se encontrará en una de estas dos categorías: liberado y justificado por Jesucristo, o condenado al infierno y al lago de fuego eternamente. La primera es el camino de la fe. La segunda es el camino de la carne. La fe ha visto, la fe ha escuchado algo y ha mirado algo. Y por lo que ha visto y escuchado que viene de Dios, la fe hace lo que la verdadera fe bíblica hace siempre: espera en sumisión, en sometimiento. Y allí es cuando Dios hace lo que siempre suele hacer. Así como Noé esperó y se sometió y trabajó en esa arca, Noé fue recompensado por la fe que había en él. Nuestra recompensa es: Cristo viene pronto, viene por sus redimidos, viene por sus hijos, sus hermanos. ¿Cuál es la respuesta que tú tienes para Dios? ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu posición? ¿Eres un hombre liberado o eres un hombre condenado? Recuerda que Cristo es Dios y Él quiere darte la vida eterna. No te olvides de que todos somos pecadores y que la palabra de Dios dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sobre todo recuerda que Dios te ama. Dice su palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa muerte, hermanos, nos libera del pecado, del lago de fuego y del castigo eterno. Permita que Dios le redima. Dice la palabra de Dios, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuál es tu respuesta? Tú que no conoces a Cristo, ¿cuál es tu respuesta, hermano o hermana, al ejemplo de Noé? ¿Cuál es? Ahí donde está, acérquese al Señor, hínquese y hable con su Dios y Salvador. Póngase a cuentas con Él, que el Señor quiere lo mejor para usted y para mí. Quiere recompensar su fe, nuestra fe. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su amor, su cuidado y su protección. Gracias, Dios mío, porque nos hace ver en realidad cuán faltos estamos, Dios mío, de llegar a ser lo que tenemos que hacer. De llegar, Dios mío, a la medida del llamamiento que usted nos ha dado. Yo le ruego por mis hermanos, Dios mío, que puedan ellos ser confortados y fortalecidos en su palabra. Que haya una transformación en la vida de cada uno de ellos. Que su conducta en la fe, Señor, sea una conducta que va a transformar y que va a fabricar un arca de salvación para su familia. Un testimonio, Dios mío, que perdurará hasta que usted venga por nosotros. Le ruego por aquellos que no le conocen, que nos están escuchando, que puedan ellos entender, Dios mío, y ser redargüidos con esta su palabra, de la necesidad que tienen de un Salvador. Y esto, Dios mío, se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.